¿Qué representa el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad? Bueno, ¿qué representa o qué debería de representar pues para todos los pueblos de habla hispana? Bueno, pues digamos que el Día de la Hispanidad pues representa a todos los pueblos que se comunican en una misma lengua oficial, aun teniendo la suya propia, digamos. Es la unión de culturas, a mi manera de ver y de entender, de poder llegar a un entendimiento entre países para el bien común de todos, donde no hay rivalidad, ni nadie es más que nadie, donde el ser hispano es el diálogo, es apoyo y el respeto hacia quienes representan una misma lengua, como es la lengua hispana, digamos. El Día de la Hispanidad debería ser un día para unir a pueblos, digamos, no separarlos, ni con políticas, ni con el orgullo de algunos países, ni con reclamaciones de una historia pasada, marcada por la muerte y la destrucción. Digamos que porque los enfrentamientos entre países no valen para nada, porque mirar quiénes llevan la razón tampoco. Digamos, la historia de cada país viene marcada eh, por, por guerras, por hambrunas. ¿Por qué crear más caos entre los países de habla hispana, sobre todo? Digamos, eh, ante todo, ¿por qué crear más caos y no luchar por una paz entre todos los países de habla hispana? Digamos, porque muchos países también con esto tapan, digamos así, pues todo lo que está pasando en esos países con su gente, digamos, las mafias que gobiernan esos países, la corrupción que hay dentro de esos países, que para nada miran sobre todo por su propia gente, digamos, es una manera también, digamos, de tapar todo lo que tienen, todo el entramado que tienen dentro de sus propias políticas, dentro de sus países, donde siempre los más perjudicados son los propios ciudadanos de todos esos pueblos o países donde viven. Digamos que la hispanidad es una sola lengua que debería hacer la unión entre países y que muchos usan para atacar, digamos, a otros países o a sus representantes. Bueno, por un día de la hispanidad que guía a los pueblos al entendimiento y la paz, sería lo que pediría yo, porque creo que para mí representaría eso la hispanidad, el día de la hispanidad, que representa pues a una lengua eh, digamos que se habla en muchos países, la hispanidad, los hispanos. Entonces, creo que, bueno, siempre, bueno, se ha hablado de este tema y siempre se seguirá hablando. Y bueno, ¿y por qué otros países seguir queriendo crear conflictos con otros países de habla hispana? Eh, pero sobre todo, más que nada, por tapar, digamos, toda esa corrupción que tienen en sus propios países, todo lo que el entramado que tienen dentro de esos países, donde a veces es imposible la supervivencia del ser humano. Muchos países digamos, hispanos realmente lo están pasando auténticamente mal. Hablo de las personas que viven dentro de esos países por culpa de muchos de esos mandatarios que no saben tampoco, digamos, mirar por su pueblo o defender los derechos de su pueblo o que su pueblo pueda estar lo mejor posible, digamos. Se paran en tonterías, en unas vivencias pasadas
de otras personas que gobernaron en su tiempo y de otras personas que, bueno, hicieron lo que hicieron, pues como en otros países posiblemente, en otras culturas, en, como digo, un pasado que viene sembrado, pues como siempre, de guerra, de hambruna, de, de todo un caos, el cual hoy en el presente vemos que muchos países siguen haciendo lo mismo, siguen anclándose en, digamos, aquí hablamos en general, hablamos que siguen al abrigo de lo que es la destrucción del ser humano, la destrucción de quienes no se merecen, de los inocentes, esas guerras, esas masacres que están llevando a cabo también hoy en día, en el presente, algo inexplicable, algo que no, que escapa a la razón del ser humano porque nadie es capaz eh, de parar todo eso, porque digamos que la ONU se generó en su día esa representación de países pues para parar todo esto, todo lo que está pasando hoy en día en el presente y digamos que no lo hacen, algo que me da que pensar también que son gente que están ahí sentada para nada y bueno, y siguen muriendo inocentes y bueno, y es lo que estamos viendo. Pero sobre todo yo hoy estoy hablando, dejando de lado un poco lo que otros países están haciendo en estos momentos, en el presente, que algo que no es justificable, digamos, con otros países. Pero bueno, el Día de la Hispanidad sobre todo uniría en la representación, sobre todo de que une a todos los pueblos de habla hispana, a todos en general, o debería de unir a todos los pueblos de habla hispana, pero bueno, seguimos viendo que siguen habiendo pues reclamaciones absurdas de un pasado, de personas que han hecho otras cosas, en un pasado que no tienen que ver nada con las personas que digamos están en un presente, pero bueno, eh, sobre todo recordar lo importante que es este Día de la Hispanidad para unir a los pueblos de habla hispana, eh, una única lengua que une a todos los pueblos, independientemente de cada país, eh, su propia lengua que tenga, aparte del habla hispana, y bueno, y como digo, algo que debería de unir a todos estos pueblos y cada vez pues estamos viendo que hay más enfrentamientos entre más rivalidades, más esos gobernantes que hay, que yo creo que por tapar, digamos, sus propias corrupciones en sus países, bueno, atacan a otros países porque ya no saben qué hacer, lo único que veo yo ahí. Y bueno, y sería también interesante pues también que esas personas que gobiernan esos países se centraran más eh, en, toda, en toda esa necesidad que está viviendo su propia gente, en toda esa ayuda que necesitan. En muchos de estos lugares que yo hablo de habla hispana hay hambruna, hay hasta incluso para cubrir las necesidades básicas de lo que es la infancia. Bueno, hoy en día yo creo que eso ya está pasando en todas partes del mundo, hasta incluso en España, o sea que es algo que cada día pues nos vamos a ir encontrando más porque creo que lo que tienen que hacer los que gobiernan los países es centrarse sobre todo en la gente, en su gente. Bueno, y eso representaría el Día de la Hispanidad para mí, que todos estos pueblos de habla hispana, o todos los pueblos de habla hispana, pues estuviesen lo más unidos posible y no tan distanciados, porque digamos que eso no es bueno, digamos, para nada, ni para este presente, ni para lo venidero, digamos. Bueno, recordar un poco, porque yo he hablado de lo que representa la hispanidad, eh, una misma lengua para todos, aparte de cada uno sus lenguas, digamos, eh,
bueno, en la forma que hablen o bueno, o también porque estamos viendo también que aquí en España también hay muchos conflictos, lo que es con las comunidades, con cada uno su lengua, cómo la defiende, pero al fin y al cabo todos pues es una misma lengua, la lengua hispana. Y bueno, el Día de la Hispanidad pues sobre todo es para unir a todos los pueblos de habla hispana, de, que es una manera también de donde deberían de apoyarse los pueblos y no, digamos, tantas reclamaciones absurdas y tantas tonterías al día de hoy con todo lo que se está viviendo, con el otro día me dio mucha pena ver también, bueno, Argentina, uno de los países, el cual, bueno, a mí que voy a decir que me gusta mucho Argentina, de su gente, sus gentes, y bueno, y salió pues, bueno, lo mal que lo están pasando allí, sobre todo desde que ha entrado a gobernar este señor Milei, y que lo está pasando francamente mal la gente de allí, o sea, la gente, eh, digamos, eh, gente como niños, como mujeres, bueno, este hombre que entró, según él, para hacer, digamos, un cambio total allí, pero para mejor y en absoluto. El otro día salió sobre todo en las noticias que, bueno, eh, lo están pasando bastante mal y bueno, y sobre todo niños, mujeres, ancianos y mucha pobreza, mucha hambruna, mucha calamidad. Y bueno, no sé realmente qué clase de cambios quería hacer este hombre, Milei, allí, porque desde luego los que eran los más desfavorecidos siguen siendo los más desfavorecidos o hasta incluso peor. Por eso es lo que vengo a decir, que los pueblos de habla hispana deberían de ser para unir a los pueblos, para defender los derechos del pueblo, del propio pueblo, la gente que está dentro, la gente que lo necesita y que estos mandatarios que se ponen ahí al pie del cañón, como que van a hacer esos cambios, como que quieren hacer cosas mejores por su gente, por su pueblo, no las hacen. Digamos que siempre favorecen a los que más tienen, a los que mejor viven, a los que no les va a faltar de nada y digamos que siempre quedan excluidos los que más lo necesitan. Y para mí es algo lamentable. Y quien dice este país, Argentina, pues también digo otros países también que se están viendo también muy conducidos por líderes que solo llevan al pueblo a lo que es a esa hambruna, a vivir malamente, a no tener derechos ninguno. Y creo que, bueno, en ese día de la Hispanidad, pues lo mejor que se puede decir es esa unión entre países hispanos, esa unión, pero sobre todo, pues, para defender siempre a los más necesitados, a los que peor están y digamos, como es el pueblo, como es el pueblo, nunca mejor dicho, el pueblo, la gente, eh, y estos gobernantes, sobre todo, que están en esos países que se creen que, que bueno, que pueden hacer esos cambios, sobre todo llevándose por delante pues a quienes más lo necesitan. Creo que ni es una buena forma de mandar, ni es una buena forma tampoco de dirigir a un pueblo, a una gente, de ayudarles. Y bueno, yo siempre mando todo el apoyo a todos estos sitios también que están tan desfavorecidos, que están pasándolo tan mal, que siempre van buscando, digamos, en otros países, pues, digamos, esa ayuda o esa vida mejor que necesitan también, bueno, tanto otros países como España, digamos, y bueno, y eso representaría el Día de la Hispanidad. No tantos enfrentamientos entre países iguales, no tantas reclamaciones, no tantas tonterías, más unión entre países de habla hispana, porque debería de ser así,
debería de ser así porque digamos que une esa misma lengua, une muchas cosas y bueno, eh, es lo que representaría para mí el Día de la Hispanidad, la unión entre pueblos de habla hispana. Pero bueno, ya cada uno como lo quiera ver, como lo quiera comentar, como lo quiera representar eh, y bueno, y como lo quiera sobre todo, digamos, pues encauzar, porque muchos países, desde luego, cuando estamos viendo, como digo, muchos mandatarios que entran a gobernar, creo que por tapar mucho toda la corrupción que hay en esos países, pues digamos que centran la atención en muchas otras cosas que no tienen nada que ver, como ese pasado que digamos que otros gobernantes, todas aquellas cosas que hicieron, pero no solo tanto en países de habla hispana, sino en otros países, digamos, del mundo, que digamos que siempre están ahí también, que siempre hacen que se centren las cosas en otras vivencias del pasado, pero también por tapar un poco todo el entramado que tienen en su propio país, todo lo que están llevando a cabo eh, como tantas personas que están ahora con las guerras, digamos que tapan un poco todo lo que han hecho en un pasado, hacen en un presente, o lo que han hecho otros en un pasado, pero que ellos ahora exactamente son iguales o peores, digamos, lo están haciendo exactamente igual. Esta gente que está llevando estas guerras, estos genocidios, se escudan en un pasado, pero resulta que ellos hacen lo mismo en un presente, o sea, que si os dais cuenta, no tiene sentido, mucho sentido lo que están haciendo muchos países ahora, hoy en día. Y bueno, y sobre todo yo pediría pues eso, que el Día de la Hispanidad sea para unir países que con una misma lengua digamos, el ser hispanos y sobre todo no tanto en ser lo que es crear ese caos, esa discordia, esos enfrentamientos y bueno, y tantas cosas que estamos viendo y que bueno, el ser humano yo creo que cada vez va a ir siempre, digamos, evolucionando a peor. Como digo, lo estamos viendo con las guerras que están habiendo ahora, con todo lo que están llevando hoy en día muchos mandatarios y el ser humano no evoluciona mejor ni mucho menos, evoluciona pero a peor y es increíble. Bueno, eso es lo que representaría para mí el Día de la Hispanidad, sobre todo. Bueno, hoy dejo este mensaje ahí de un día pues también pues para celebrar eh, pues todos los países eh, que somos de habla hispana, digamos, para celebrar sobre todo que haya más unión, que haya más apoyos entre los países y no tantos enfrentamientos y menos por un pasado que sobre todo pues hicieron o llevaron a cabo otras personas que gobernaron en su día, que no tiene que ver nada con lo de ahora, pero bueno, eso representaría para mí el Día de la Hispanidad.